Sofía vivía en un mundo silencioso, donde cada sonido parecía amplificarse y cada gesto de los demás le resultaba confuso, incluso doloroso. La rutina diaria estaba llena de patrones cuidadosamente organizados que le daban seguridad, porque el mundo exterior era impredecible y caótico. Su habitación era un santuario, un lugar donde podía controlar cada detalle. Los peluches perfectamente alineados, los dibujos cuidadosamente colgados en la pared, los lápices ordenados por colores. Cada elemento era un refugio, un intento de crear orden en medio de la confusión que la rodeaba. Los días en la escuela eran un reto invisible. El murmullo constante de las voces de otros niños se mezclaba en un ruido incomprensible. Las instrucciones de los maestros se diluían antes de que pudiera interpretarlas. Intentar levantar la mano era un acto de valentía, y cuando lo hacía, a veces las palabras no salían como quería. Los niños la miraban con extrañeza o indiferencia, y algunos, con crueldad sutil, la aislaban. Sofía aprendió a desplazarse por los pasillos como un fantasma, tratando de no llamar la atención y de no sentirse más sola de lo que ya estaba. Su mundo no era solo físico, sino emocional, una burbuja invisible que la separaba de todos, un aislamiento que nadie parecía notar. En casa, sus padres hacían lo que podían. Su madre, con sus ojos siempre llenos de preocupación, miraba a Sofía con amor, pero también con frustración, deseando encontrar la manera de llegar a ella. Su padre, práctico y silencioso, intentaba enseñarle cosas simples, pero a menudo se quedaba sin palabras, confundido ante la barrera invisible que parecía existir entre ellos. Había amor, sin duda, pero también un vacío silencioso, un deseo de conexión que parecía imposible de cumplir. Las cenas en familia eran silenciosas, con palabras que se quedaban en el aire, no siempre entendidas ni comprendidas. Sofía encontraba su verdadero refugio en el jardín de la casa, un espacio pequeño y tranquilo, lleno de flores, arbustos y sombras protectoras. Allí podía observar los insectos con atención, escuchar el susurro del viento y sentirse parte de un mundo que, aunque silencioso, la entendía. Cada flor, cada insecto, cada detalle era un amigo silencioso, un universo que respondía a su ritmo y no le exigía explicaciones. Era un lugar donde podía existir plenamente, donde podía ser ella misma sin miedo ni juicios, aunque solo fuera por unos minutos al día. Pero incluso en su pequeño refugio, la rutina podía sentirse monótona, como si la vida pasara frente a sus ojos sin dejar huella. Sus días se sucedían uno tras otro, iguales, previsibles, sin sorpresas ni emociones nuevas, hasta que un día algo cambió. Una sombra se movía cerca de su jardín. Un perro callejero, delgado, con el pelaje enmarañado y los ojos cautelosos, la observaba desde la distancia. Sofía se quedó quieta, sorprendida por la mirada del animal, que parecía estudiarla con la misma curiosidad con la que ella lo miraba a él. No había miedo, ni confusión, solo una sensación extraña de conexión, como si dos almas solitarias se hubieran encontrado por casualidad en un mundo demasiado grande y ruidoso. El perro apareció todos los días siguientes, permaneciendo a unos metros, siempre observando, siempre paciente. Sofía comenzó a notar detalles que nadie más parecía percibir. La cicatriz en su pata, el brillo especial en sus ojos, el leve temblor cuando el viento soplaba con fuerza. Sin entender del todo por qué, comenzó a sentir un vínculo invisible, un puente silencioso que los conectaba. La niña empezó a dejar pequeñas porciones de comida y agua, y aunque al principio el perro retrocedía, poco a poco, algo en la constancia de Sofía empezó a romper la distancia. En su jardín,
Sofía comenzó a experimentar emociones que nunca antes había sentido. La esperanza surgía tímidamente, mezclada con miedo y sorpresa. Cada pequeña interacción con el perro la hacía sentir que su mundo podía ser diferente, que alguien podía comprenderla tal como era. Empezó a hablarle en susurros, inventando palabras y nombres solo para él, nombres que parecían contener secretos y promesas. Lo llamó Rayo, y aunque al principio parecía ignorarla, sus ojos seguían cada movimiento de Sofía con atención creciente. Los días se volvieron una serie de pequeños momentos mágicos. Sofía notaba que el mundo fuera de su jardín ya no le resultaba tan amenazante. Cada sonido, aunque aún fuerte y a veces abrumador, empezaba a tener matices, y cada mirada dejaba de asustarla tanto como antes. El simple hecho de saber que Rayo estaría allí la esperaba, que la comprendía y la aceptaba sin condiciones, le daba un nuevo sentido de seguridad. Por primera vez, sintió que no estaba completamente sola. Mientras el sol caía y los colores del atardecer llenaban el cielo, Sofía se sentaba junto a Rayo, acariciando lentamente su pelaje mientras él descansaba a su lado. En silencio, compartían un mundo que nadie más entendía, un espacio donde podían ser ellos mismos, sin miedo ni presión. La pregunta surgió en su mente, suave pero persistente. ¿Podría este pequeño amigo enseñarle a vivir, a sentir que pertenecía a algún lugar? Nunca antes se había hecho esa pregunta, y sin embargo, la respuesta empezaba a tomar forma en cada mirada compartida, en cada gesto silencioso, en el nacimiento de una amistad que prometía cambiar su vida para siempre. Cada día traía nuevas emociones, alegría contenida, sorpresa, miedo superado, pequeñas victorias. Sofía comenzó a reír suavemente por primera vez en mucho tiempo, una risa que llenaba su corazón y que resonaba incluso más allá del jardín. Descubría, lentamente, que la vida podía ofrecer momentos de conexión y belleza que ella nunca había imaginado. Y aunque el mundo exterior seguía siendo ruidoso y confuso, Sofía sentía que había encontrado un refugio emocional en Rayo, un amigo que, sin palabras, le enseñaba que la vida podía ser más llevadera, más cálida, más llena de posibilidades. En esa soledad compartida, en ese silencio lleno de promesas, comenzaba a germinar la semilla de la transformación. Una semilla que, con paciencia, amor y constancia, crecería hasta cambiar no solo la vida de Sofía, sino también la manera en que veía el mundo, cómo se veía a sí misma y cómo aprendía a relacionarse con todo lo que la rodeaba. Por primera vez, Sofía comenzó a creer que la soledad no era necesariamente un destino, sino el inicio de una historia que aún estaba por escribirse. Una historia donde la amistad, la confianza y el amor podían abrir puertas a lugares que antes parecían inalcanzables. El primer encuentro verdadero entre Sofía y Rayo fue un momento que ninguno de los dos olvidaría jamás. Después de varios días observándose desde la distancia, el perro comenzó a acercarse un poco más cada tarde. No había prisa, solo pasos cuidadosos, medidos, como si ambos supieran que estaban empezando algo delicado y valioso. Sofía, sentada en su lugar favorito del jardín, sostuvo la respiración mientras Rayo se aproximaba, un poco cojeando por la cicatriz en su pata, con los ojos atentos y brillantes, intentando medir la confianza que podía otorgarle. El primer intento de tocarlo terminó con un susto. Sofía extendió la mano lentamente, pero Rayo retrocedió con un ligero gruñido y un movimiento rápido que la hizo dar un pequeño salto atrás. En lugar de frustrarse, algo cambió en la mirada de Sofía. No había miedo, sino una mezcla de curiosidad y determinación.
Comprendió que la paciencia sería su aliada y que la amistad verdadera no podía forzarse. Debía ganarse poco a poco, día tras día, gesto tras gesto. Cada tarde se convirtió en un pequeño ritual. Sofía dejaba comida y agua en el mismo lugar, y Rayo se acercaba gradualmente, primero olfateando desde la distancia, luego dando pasos cortos y calculados. La niña comenzó a inventar un lenguaje silencioso, gestos con las manos, movimientos suaves, palabras murmuradas que solo ellos dos comprendían. La comunicación era mínima pero efectiva. Cada pequeño avance se celebraba como un triunfo monumental. Había algo en la constancia que cambiaba la dinámica entre ellos. Rayo, que antes había retrocedido ante cualquier movimiento brusco, comenzó a permanecer más tiempo cerca de Sofía, relajando sus orejas y suavizando la tensión en su cuerpo. Y Sofía, por su parte, empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La manera en que Rayo movía la cola ligeramente cuando se sentía seguro, cómo ladeaba la cabeza al escuchar su voz, cómo se acomodaba al lado de las flores, como si también apreciara la tranquilidad del jardín. La conexión creció lentamente, pero con fuerza silenciosa. Un día, mientras Sofía dibujaba en su cuaderno, Rayo se acercó lo suficiente para mirar sobre su hombro. La niña se sorprendió y, al mismo tiempo, sonrió por primera vez sin contención. En su dibujo, había plasmado la cicatriz en la pata del perro, un detalle que nadie más hubiera notado, y Rayo parecía reconocer su propia imagen en las líneas y colores de la hoja. Fue un instante mágico. Por primera vez, Sofía sintió que alguien podía verla realmente, que no estaba sola en su mundo. El vínculo se fortalecía con cada gesto cotidiano. Sofía comenzó a inventar juegos simples, tirar una pequeña pelota, hacer que Rayo la buscara y regresara, o seguir un recorrido que ella misma improvisaba entre los arbustos. Al principio, el perro se mostraba inseguro, dudando de cada movimiento, pero la niña aprendió a no apresurarlo, a celebrar cada pequeño logro con palabras suaves y aplausos silenciosos. Con el tiempo, Rayo empezó a anticipar sus movimientos, a responder a sus gestos y a demostrar un entusiasmo contenido que llenaba de alegría a Sofía. A medida que pasaban los días, la niña comenzó a descubrir un talento inesperado. Sin darse cuenta, estaba entrenando a Rayo de manera natural, enseñándole a obedecer indicaciones simples, a seguir patrones, a acercarse sin miedo. Cada pequeño progreso era un triunfo compartido, un puente que conectaba dos mundos que hasta entonces habían permanecido aislados. Sofía empezaba a comprender que podía comunicarse y enseñar sin necesidad de palabras complejas. Su vínculo con Rayo era un lenguaje propio, construido con paciencia, observación y ternura. Pero no todo era fácil ni inmediato. Hubo momentos de frustración y miedo, días en los que Rayo se escondía, corría al menor ruido o la miraba con desconfianza. Sofía lloraba a veces, pero no por desesperación, sino por la intensidad de su deseo de conectar. Aprendió a esperar, a no imponerse, a respetar los tiempos del perro y los suyos propios. Cada desafío se convirtió en una lección silenciosa sobre paciencia, empatía y confianza. Una tarde, durante un fuerte viento que agitaba las ramas del jardín, Rayo se asustó y corrió a esconderse detrás de un arbusto. Sofía lo buscó con cuidado, hablando suavemente, llamando su nombre y moviendo lentamente las manos para que la reconociera. Durante varios minutos, no hubo contacto físico, solo miradas y gestos, hasta que finalmente Rayo se acercó, temblando pero confiando en que no habría peligro. Ese día, Sofía comprendió algo fundamental. La amistad verdadera no se mide por la ausencia de miedo,
sino por la capacidad de acompañar al otro en medio de él. Los momentos de ternura también eran abundantes y sutiles. Sofía empezó a cantar suavemente mientras acariciaba el pelaje de Rayo, y él respondía con movimientos de cabeza y suaves gemidos de satisfacción. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, los dos compartían silencios que decían más que cualquier palabra. El mundo exterior podía ser confuso, ruidoso e implacable, pero en ese pequeño jardín, entre flores y arbustos, Sofía y Rayo habían creado un universo propio, donde la conexión y la comprensión no necesitaban explicación. A medida que la confianza crecía, también lo hacía la curiosidad de Sofía. Se preguntaba cómo era la vida de Rayo antes de conocerla, qué miedos había tenido que superar y cómo había llegado a estar solo en las calles. Cada pregunta se convirtió en una chispa de reflexión sobre la importancia de la paciencia, del cuidado y del respeto hacia los demás, aunque no hablaran el mismo idioma. Comprendió que la amistad no era solo recibir afecto, sino también ofrecerlo sin condiciones, acompañar sin imponer y esperar sin desesperarse. Y así, el jardín se convirtió en el escenario de un milagro silencioso. La niña que vivía atrapada en su mundo de soledad comenzó a descubrir emociones nuevas, alegría genuina, sorpresa ante lo inesperado, orgullo por los pequeños logros compartidos, ternura infinita y, sobre todo, la sensación de que no estaba sola. Rayo, con su mirada atenta y sus movimientos cautelosos, le enseñaba, sin palabras, que el mundo podía ser amable, que la confianza podía construirse poco a poco y que incluso en la soledad más profunda podía nacer un lazo capaz de transformar vidas. Mientras el sol desaparecía y las sombras del jardín se alargaban, Sofía acariciaba suavemente el pelaje de Rayo, sintiendo cómo su corazón se abría lentamente, como una flor que empieza a florecer tras un largo invierno. La pregunta que había surgido en su mente días antes seguía allí, pero ahora tenía un matiz distinto. ¿Podría este pequeño amigo enseñarle no solo a vivir, sino a disfrutar, a confiar, a creer que la soledad podía convertirse en un puente hacia la felicidad? La respuesta, en la mirada tranquila y brillante de Rayo, parecía un sí silencioso y definitivo, la promesa de que algo hermoso acababa de comenzar. Los días siguientes al primer contacto real entre Sofía y Rayo estuvieron llenos de una mezcla de emoción, paciencia y descubrimiento. Cada mañana, la niña se despertaba con la anticipación de ver a su amigo de cuatro patas, preguntándose si Rayo se acercaría como la tarde anterior, o si el miedo volvería a dominarlo. La rutina se volvió un ritual lleno de pequeñas señales y gestos, cada uno con un significado profundo que solo ellos compartían. Al principio, los avances eran lentos. Rayo aún se sobresaltaba con los ruidos fuertes o con movimientos inesperados. Había tardes en las que simplemente se sentaba a mirar a Sofía desde una distancia prudente, como si evaluara cada gesto antes de acercarse. Pero la constancia de la niña, su paciencia silenciosa y su ternura evidente comenzaron a derribar esas barreras. Cada sonrisa, cada palabra susurrada, cada caricia suave reforzaba la confianza entre ambos. Sofía aprendió a interpretar los pequeños cambios en el lenguaje corporal del perro. Un movimiento de cola, una oreja levantada, una respiración más tranquila, se convirtieron en señales de progreso. Un día, mientras lanzaba suavemente una pelota, Sofía descubrió algo que cambiaría la percepción de su propia capacidad. Rayo no solo obedecía órdenes básicas, sino que comenzaba a anticipar sus movimientos, a responder a gestos que aún no había enseñado formalmente. Al principio fue accidental,
La niña hizo un gesto con la mano, y el perro reaccionó de manera correcta, acercándose a ella con una precisión que parecía mágica. La emoción que sintió Sofía en ese momento fue intensa y pura, una chispa de orgullo y asombro que iluminó su mundo silencioso. A partir de ese instante, comenzó a experimentar con pequeños juegos de entrenamiento. Cada interacción era un experimento. Cómo hacer que Rayo girara, se sentara o realizara un recorrido entre los arbustos del jardín. Al principio hubo frustraciones, errores y momentos de duda. Sofía se encontraba a veces riéndose por su torpeza o llorando por la falta de respuesta inmediata. Pero pronto comprendió que el vínculo no se basaba en resultados rápidos, sino en la constancia, la paciencia y la conexión emocional. Cada pequeño avance se celebraba con entusiasmo. Cada error se transformaba en una lección silenciosa sobre respeto y empatía. Mientras entrenaba a Rayo, Sofía comenzó a notar que su talento iba más allá de lo que podía imaginar. Tenía una habilidad natural para leer a los animales, para entender sus miedos y necesidades sin necesidad de palabras complejas. Descubrió cómo su propio ritmo, su respiración calmada y su tono de voz podían influir en el comportamiento del perro. Era como si un mundo entero de comprensión silenciosa se abriera ante ella. Y con cada éxito, su confianza crecía y también su alegría. Pero no todos los días eran fáciles ni tranquilos. Algunos momentos traían consigo miedo y tensión. Rayo, por ejemplo, se asustaba con un ruido inesperado de la calle o con la presencia de otros perros, retrocediendo rápidamente y escondiéndose entre los arbustos. Sofía debía aprender a controlar su propia frustración, a no exigir resultados inmediatos y a esperar con paciencia. Fue en esos momentos cuando la niña comprendió que el aprendizaje no era solo para el perro, sino también para ella misma. Debía aprender a ser paciente, empática y resiliente. La relación entre Sofía y Rayo se convirtió en un lenguaje silencioso, donde cada gesto, cada mirada, cada movimiento contaba una historia de confianza mutua. Empezaron a compartir momentos que eran, a la vez, simples y profundamente significativos. Caminatas cortas por el jardín, carreras suaves entre los arbustos y hasta siestas compartidas bajo el árbol más grande, donde ambos se sentían seguros y acompañados. Era un mundo propio, un refugio donde la soledad se transformaba en compañía y donde cada pequeña interacción reforzaba un lazo que prometía cambiar sus vidas para siempre. Un día, mientras realizaban uno de sus juegos de entrenamiento, un vecino curioso pasó por el jardín y observó a Rayo siguiendo las instrucciones de Sofía con una precisión que parecía asombrosa. La niña sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Nunca antes había recibido reconocimiento por algo que hacía de manera natural. Esa pequeña validación externa reforzó su confianza y le hizo darse cuenta de que su talento podía ser algo más que un juego privado. Podía ser una habilidad que le permitiera conectar con otros seres, humanos o animales, de manera profunda y significativa. En paralelo, Sofía comenzó a notar cambios en sí misma. Su mundo ya no parecía tan amenazante ni confuso. Los sonidos que antes le producían ansiedad empezaban a tener matices, y la interacción con Rayo le enseñaba a anticipar y manejar sus propias emociones. Se volvió más paciente, más observadora, más consciente de los detalles a su alrededor. Cada pequeño éxito con el perro la llenaba de orgullo y satisfacción, reforzando la idea de que podía superar desafíos, incluso aquellos que parecían insuperables. Los momentos de ternura también se multiplicaron.
Sofía cantaba suavemente mientras acariciaba a Rayo, y él respondía con movimientos de cabeza y suaves gemidos, una especie de lenguaje que ambos comprendían sin necesidad de palabras. Cada tarde, cuando el sol empezaba a caer, se sentaban juntos en silencio, observando cómo los últimos rayos iluminaban el jardín, compartiendo un momento que hablaba de confianza, amor y la posibilidad de transformación. Mientras la confianza crecía, también lo hacía la curiosidad de Sofía por el mundo que existía más allá del jardín. Empezó a preguntarse cómo podrían ayudar otros niños como ella, cómo su habilidad para comunicarse con Rayo podría abrir puertas a nuevas experiencias, y cómo este vínculo podía convertirse en algo más grande que ellos mismos. La pregunta surgió naturalmente: ¿y si su talento podía cambiar la vida de otros, igual que Rayo había cambiado la suya? Al final de este acto, Sofía ya no era la niña solitaria y temerosa del principio. Había aprendido a confiar, a comunicarse, a celebrar los pequeños triunfos y a enfrentar los desafíos con paciencia y ternura. Rayo no era solo un perro callejero, era un maestro silencioso que le enseñaba a vivir, a sentir, a creer en sí misma. Juntos habían comenzado un viaje que no solo transformaba su relación, sino también la manera en que Sofía veía el mundo, como un lugar lleno de posibilidades, donde la paciencia, la empatía y la conexión podían abrir caminos que antes parecían imposibles. A medida que el vínculo entre Sofía y Rayo se fortalecía, la vida comenzó a mostrar su lado más complicado. No todo podía ser alegría y descubrimiento. Cada relación profunda trae consigo desafíos que ponen a prueba la paciencia, la confianza y la resiliencia. Para Sofía, esos desafíos llegaron en múltiples formas, desde preocupaciones externas hasta miedos internos que la confrontaban con su vulnerabilidad. Uno de los primeros obstáculos fue la percepción de los vecinos. Algunos de ellos miraban con desconfianza al perro callejero que rondaba el jardín de la familia. ¿Qué pasa si muerde a alguien?, preguntaban con tono preocupado, ignorando la naturaleza tranquila y cuidadosa de Rayo. Otros lo veían como un animal sucio, un peligro latente que no debía acercarse a los niños. Sofía escuchaba estas voces, y aunque deseaba ignorarlas, sentía como cada comentario la hería en silencio. Su amigo, que le había enseñado a confiar y a sentir alegría, ahora se convertía en motivo de preocupación para quienes la rodeaban. En la escuela, los desafíos también se hicieron presentes. La directora y algunos maestros comenzaron a cuestionar la relación entre Sofía y el perro. Argumentaban que no podía traerlo consigo ni interactuar con él durante horarios escolares, y que su vínculo con un animal callejero podría afectar su integración con otros niños. La niña escuchaba estas palabras con el corazón encogido, preguntándose si algún día tendría que separarse de Rayo. Esa posibilidad era aterradora. No solo perdería a su amigo, sino también la sensación de seguridad y confianza que había empezado a construir. En casa, la preocupación también se hacía evidente. Sus padres querían protegerla de cualquier desilusión o riesgo. ¿Y si Rayo se va algún día?, preguntaba su madre con voz temblorosa. ¿Qué pasaría si él no vuelve?, añadía el padre. Sofía comprendía sus temores, pero no podía imaginar la vida sin la presencia silenciosa de Rayo a su lado. Cada noche, mientras se dormía, pensaba en la posibilidad de perderlo, y la ansiedad la acompañaba como una sombra silenciosa, recordándole que incluso en los momentos de felicidad, la incertidumbre podía tocar su vida. Los conflictos internos fueron igual de intensos. Sofía comenzó a cuestionarse a sí misma. ¿Estoy haciendo lo correcto?
Se preguntaba en voz baja mientras acariciaba el pelaje de Rayo. ¿Y si no soy suficiente para él? ¿Y si no puedo protegerlo o cuidarlo como se merece? Estos pensamientos la sumían en momentos de duda, donde la soledad parecía más pesada y la confianza en sí misma se tambaleaba. Sin embargo, cada vez que miraba a Rayo, a sus ojos confiados y atentos, encontraba la fuerza para seguir adelante, para aprender y mejorar, y para no dejar que el miedo dominara su corazón. Un momento crítico ocurrió una tarde de tormenta. El cielo se había oscurecido rápidamente y el viento comenzó a azotar el jardín con fuerza. Rayo, aterrorizado por los relámpagos y el sonido de la lluvia golpeando los techos, corrió y se escondió entre los arbustos más densos. Sofía, con el corazón acelerado, lo buscó desesperadamente, llamándolo con suavidad y acercándose lentamente para no asustarlo más. Los minutos se hicieron eternos. Cada trueno resonaba en su pecho y cada sombra parecía una amenaza. Cuando finalmente logró acercarse, Rayo temblaba, empapado y exhausto, y la niña lo abrazó con fuerza, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. Ese momento selló aún más su vínculo, pero también le mostró que la vida no siempre sería fácil, y que la verdadera amistad requería coraje, paciencia y sacrificio. Otro desafío surgió cuando Rayo desapareció por unas horas. La angustia que sintió Sofía fue indescriptible. Cada minuto que pasaba, imaginaba escenarios horribles, que el perro se había perdido, que alguien lo había lastimado, que nunca regresaría. Corría por el barrio, llamándolo, preguntando a vecinos y amigos, y su corazón latía con miedo y esperanza a la vez. Cuando finalmente Rayo regresó, con la misma cicatriz en la pata y una mirada que parecía decir, «Estoy bien, no te preocupes». Sofía se dio cuenta de que la confianza también implicaba aceptar la incertidumbre. Aprendió que el amor y la amistad no significan ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo juntos. En medio de estos conflictos, la relación entre Sofía y Rayo comenzó a mostrar su verdadera profundidad. Cada desafío los fortalecía, enseñándoles a ambos a leer las emociones del otro, a anticipar reacciones, a consolarse y apoyarse en momentos de tensión. La niña descubrió que podía manejar su ansiedad y frustración con la presencia tranquila del perro, y que Rayo aprendía a confiar en ella incluso cuando el mundo exterior parecía amenazante. Su vínculo se convirtió en un refugio, un lugar seguro en medio de las incertidumbres de la vida. Pero los obstáculos también tenían un efecto positivo inesperado. Enseñaban a Sofía a ser resiliente, a desarrollar estrategias para cuidar de Rayo y de sí misma, y a comprender que la vida siempre trae desafíos que deben enfrentarse con amor y determinación. Aprendió a planificar sus encuentros, a observar cada gesto del perro, a anticipar problemas y a actuar con calma. Cada victoria, por pequeña que fuera, reforzaba su autoestima y le mostraba que podía superar incluso los momentos más difíciles. A medida que el acto llegaba a su fin, Sofía y Rayo habían pasado por pruebas que podrían haberlos separado, pero en cambio, los habían unido más que nunca. La niña ya no era la misma que al principio. Su corazón había crecido en paciencia, valentía y empatía. Cada conflicto superado, cada miedo enfrentado, cada lágrima derramada y cada abrazo compartido habían tejido un lazo indestructible entre ambos. Sofía comprendió que la verdadera amistad no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de acompañarse mutuamente en medio de ellas, y que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo que la vida pusiera en su camino. En el horizonte, sin embargo,
La niña intuía que estos desafíos eran solo el comienzo. El mundo aún tenía pruebas más grandes, secretos por descubrir y lecciones que la prepararían para algo aún más transformador. Pero mientras acariciaba a Rayo y lo veía descansar a su lado, supo con certeza que, pase lo que pase, no estaría sola. La fuerza de su vínculo había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la confianza, el amor y la paciencia podían iluminar el camino y abrir la puerta a una vida llena de posibilidades, alegría y esperanza. Después de superar los desafíos y las pruebas de confianza, Sofía comenzó a notar que su relación con Rayo no solo la estaba transformando a ella, sino que también tenía un efecto silencioso en quienes la rodeaban. Cada día en el jardín se convirtió en un laboratorio de emociones y aprendizajes. Los juegos y entrenamientos que realizaba con Rayo parecían enseñar algo más que obediencia. Enseñaban paciencia, comprensión y la posibilidad de comunicarse con un ser que no hablaba su idioma, pero que la entendía mejor que nadie. Fue un día común cuando la idea surgió por primera vez. Una amiga de la familia, que visitaba la casa, observó a Sofía entrenando a Rayo y quedó sorprendida. Nunca había visto algo así. Sofía, tú y Rayo parecen entenderse sin palabras, dijo, y esa simple observación encendió algo en la mente de la niña. Sofía se dio cuenta de que su habilidad no era solo un juego privado ni un consuelo personal. Podía ser un puente para ayudar a otros niños que, como ella, vivían en mundos difíciles de comprender. La posibilidad de hacer algo significativo la llenó de emoción y un poco de miedo. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si los demás no la entendían? A partir de ese día, Sofía comenzó a experimentar. Invitaba a vecinos o a niños de la escuela que mostraban señales de aislamiento o miedo a interactuar con Rayo bajo su supervisión. Cada sesión era un acto de cuidado y aprendizaje. Algunos niños al principio se mostraban reacios, miraban al perro con desconfianza o miedo, pero la calma y la paciencia de Sofía, junto con la suavidad de Rayo, creaban un ambiente de seguridad. Poco a poco, los niños empezaban a acercarse, a tocar el pelaje, a seguir las instrucciones de Sofía y a confiar en que estaban en un espacio protegido. El cambio era tangible. Niños que apenas se atrevían a hablar, comenzaban a balbucear palabras, a sonreír, a mirar a Sofía y a Rayo con asombro y gratitud. Sofía experimentaba una mezcla de orgullo, alegría y responsabilidad. Cada pequeño éxito se celebraba en silencio, con un gesto de la mano, una sonrisa o un movimiento de cola de Rayo que parecía decir, «Lo hiciste bien». La niña se dio cuenta de que su talento era un don, un puente que podía conectar a personas con mundos diferentes, y que su relación con Rayo tenía el poder de abrir corazones y transformar vidas. Mientras esto sucedía, Sofía también comenzó a notar cambios en sí misma. Ya no era solo la niña tímida y reservada del jardín. Estaba descubriendo confianza, seguridad y un sentido de propósito que nunca antes había sentido. La interacción con otros niños y la forma en que podían conectarse a través de Rayo le enseñaba habilidades que iban más allá del entrenamiento de animales. Enseñaba liderazgo, empatía, paciencia y resiliencia. Cada niño al que ayudaba era un reflejo de su propia transformación, y cada sonrisa que recibía reforzaba la idea de que su mundo podía expandirse más allá de la soledad que había conocido. Hubo momentos de tensión y aprendizaje. No todos los niños respondían de inmediato. Algunos se asustaban, otros dudaban y algunos incluso retrocedían ante el contacto con el perro. Pero Sofía aprendió a manejar la frustración y a mantener la calma,
a observar cada gesto y reacción y a ajustar su enfoque según las necesidades de cada niño. Cada desafío era una oportunidad para crecer, para perfeccionar su talento y para comprender mejor cómo ayudar a quienes necesitaban su apoyo. La comunidad comenzó a notar los cambios. Vecinos y maestros que antes miraban con desconfianza a Rayo empezaron a acercarse con curiosidad y admiración. Veían cómo los niños respondían, cómo se relajaban y sonreían, y cómo Sofía lideraba con ternura y seguridad. Su talento, que antes había sido un mundo secreto compartido solo con Rayo, se convirtió en un puente visible de transformación. La niña comenzó a recibir elogios y palabras de aliento, pero lo más importante para ella no era la aprobación de los demás, sino la satisfacción de ver que podía marcar la diferencia. Una tarde, mientras trabajaba con un grupo de niños en el jardín, Sofía tuvo una revelación que cambiaría su perspectiva para siempre. Observó a Rayo interactuando con un niño particularmente tímido, que apenas podía hablar. Cada gesto, cada movimiento del perro, cada palabra susurrada por Sofía, parecía despertar algo dormido en ese niño, una chispa de confianza, una sonrisa tímida, un contacto visual que decía más que cualquier explicación. Fue un momento profundo, lleno de emoción, que mostró a Sofía que su propósito no era solo cuidar a Rayo ni mejorar su propia vida, sino abrir puertas para otros, ayudar a niños a encontrar su voz, su confianza y su alegría. Ese descubrimiento la inspiró a soñar más allá del jardín. Imaginó un futuro donde podría ayudar a muchos niños, donde su talento y su vínculo con Rayo se convirtieran en un ejemplo de esperanza y superación. Comprendió que el mundo no siempre sería fácil ni comprensivo, pero que la combinación de amor, paciencia y empatía podía generar cambios reales y duraderos. Cada paso que daba con Rayo a su lado reforzaba la certeza de que había encontrado un camino que valía la pena recorrer. Al final del acto, Sofía ya no solo existía en su pequeño universo de soledad y miedo. Había descubierto un propósito mayor, un camino que conectaba su talento con las necesidades de otros, y una forma de transformar su propia vida y la de quienes la rodeaban. La relación con Rayo había dejado de ser simplemente un refugio. Se había convertido en una misión silenciosa y poderosa, un puente de comprensión y esperanza que prometía cambiar muchas vidas. Sofía comprendió que la verdadera felicidad no consistía solo en recibir amor o compañía, sino en darlo, en usar su habilidad y su sensibilidad para abrir puertas, sanar corazones y enseñar que incluso los mundos más solitarios pueden transformarse con paciencia, amor y confianza. La relación entre Sofía y Rayo había crecido hasta convertirse en algo más grande que ambos. Era un vínculo que irradiaba calma, confianza y alegría a todos los que los rodeaban. Pero como en toda historia profunda, el verdadero clímax no se da sin desafíos que pongan a prueba lo que se ha construido con esfuerzo y paciencia. Sofía comenzó a comprender que la vida no solo se trataba de pequeñas victorias, sino también de enfrentar situaciones que podían cambiarlo todo en un instante. Un día, la escuela organizó un evento especial, un programa donde los niños podían mostrar sus talentos y habilidades a la comunidad. La directora, que inicialmente había sido escéptica sobre la relación de Sofía con Rayo, sugirió que tal vez podría compartir su experiencia con otros niños, mostrando cómo el vínculo con un animal podía ayudar a superar miedos y fortalecer la confianza. La noticia llenó a Sofía de emoción y nerviosismo a partes iguales. Nunca había estado frente a tanta gente. El miedo de ser juzgada o de que Rayo se asustara amenazaba con paralizarla,
pero la mirada tranquila de su amigo le dio valor. Los días previos al evento se convirtieron en un entrenamiento emocional. Sofía y Rayo practicaban juntos en el jardín, recreando situaciones que podrían ocurrir frente al público. La niña aprendió a anticipar la ansiedad de Rayo, a ajustar su voz, sus gestos y sus movimientos para generar confianza, no solo en el perro, sino también en los niños que observarían la interacción. Cada error era una lección, cada acierto una celebración silenciosa. La paciencia y la empatía que habían cultivado se volvieron más fuertes, y Sofía comenzó a comprender que su relación con Rayo podía convertirse en un ejemplo de esperanza para todos. El día del evento llegó. Sofía estaba nerviosa, el corazón le latía con fuerza y sus manos temblaban levemente. Sin embargo, al ver a Rayo junto a ella, sus nervios se transformaron en una sensación de seguridad inexplicable. Caminó hasta el escenario con cuidado, manteniendo la calma, mientras los ojos de los niños y adultos se posaban sobre ella. Rayo, a su lado, estaba atento, confiado y receptivo. La audiencia pudo sentir la conexión que existía entre ellos, un lenguaje silencioso que hablaba de amor, paciencia y comprensión. El espectáculo comenzó con demostraciones simples, juegos de obediencia, seguimiento de comandos y pequeños trucos. Pero lo más impresionante no fue la habilidad técnica de Rayo, sino la forma en que Sofía lo guiaba con ternura, calma y paciencia. Cada niño presente podía ver cómo la confianza y la empatía podían lograr resultados sorprendentes. Algunos se emocionaron hasta las lágrimas al observar a Sofía susurrando palabras tranquilizadoras, mientras Rayo respondía con precisión y suavidad, demostrando un vínculo que iba más allá de la simple obediencia. Mientras avanzaba la presentación, Sofía decidió llevar la interacción un paso más allá. Invitó a algunos niños del público, especialmente aquellos que eran tímidos o mostraban signos de aislamiento, a acercarse y tocar a Rayo bajo su guía. Los primeros momentos fueron tensos. Algunos niños dudaban, otros miraban con miedo. Pero la calma de Sofía y la paciencia de Rayo comenzaron a generar confianza. Poco a poco, los niños se acercaron, tocaron al perro, y algunos incluso comenzaron a interactuar con él, siguiendo las instrucciones de la niña. La transformación era evidente. Rostros serios se llenaban de sonrisas. Ojos temerosos comenzaban a brillar con curiosidad y alegría. Un niño en particular, que siempre se había mostrado retraído y callado, dio un paso adelante. Con las manos temblorosas, acarició a Rayo por primera vez. La conexión fue instantánea. El niño sonrió, y Sofía, con lágrimas en los ojos, lo animó suavemente mientras el perro respondía con movimientos de cola y un contacto cercano. Fue un momento mágico, una evidencia tangible de que la empatía y la paciencia podían abrir corazones cerrados y transformar vidas. Pero el clímax no se limitó solo a la presentación. Esa misma tarde, un incidente inesperado puso a prueba la confianza de Sofía y Rayo como nunca antes. Mientras regresaban a casa, un grupo de perros callejeros apareció cerca del parque donde caminaban, ladrando y moviéndose de manera amenazante. Rayo, que había sido entrenado para obedecer y mantener la calma, mostró signos de tensión, pero permaneció junto a Sofía, esperando sus indicaciones. La niña, recordando todas las lecciones aprendidas, respiró hondo y utilizó su voz tranquila, sus gestos suaves y la confianza que había cultivado para guiar a Rayo y a los demás perros a un comportamiento controlado. Fue un momento de tensión máxima, donde cada segundo contaba, y donde Sofía comprendió que su vínculo con Rayo no solo servía para enseñar a otros, sino también para enfrentar situaciones inesperadas
y proteger a quienes amaba. Tras la tensión, la sensación de logro fue indescriptible. Sofía abrazó a Rayo con fuerza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Habían superado un desafío real, peligroso y aterrador, pero lo habían hecho juntos, reforzando la certeza de que su amistad era más fuerte que cualquier obstáculo. La confianza que habían cultivado durante meses había demostrado ser un escudo poderoso frente a la incertidumbre y el miedo. Ese día marcó un antes y un después. La comunidad comenzó a mirar a Sofía y Rayo con admiración y respeto. Los vecinos comprendieron que el perro no era solo un animal callejero, sino un compañero que, junto a la niña, podía enseñar lecciones valiosas sobre paciencia, empatía y valentía. Los niños que habían interactuado con ellos mostraban cambios en su comportamiento: más confianza, más alegría y una disposición a conectar con otros. Sofía, por su parte, comenzó a comprender la magnitud de su propio talento y el impacto que podía tener en el mundo que la rodeaba. Al final del acto, Sofía ya no era la niña tímida y retraída que vivía aislada en su jardín. Había encontrado un propósito mayor: ayudar a otros a superar miedos, a confiar en sí mismos y a descubrir la fuerza que todos llevamos dentro. Rayo no era solo su amigo, era un maestro silencioso, un compañero inseparable que le había enseñado a vivir, a sentir, a enfrentar desafíos y a soñar en grande. La transformación era completa. Juntas, habían pasado de la soledad a la conexión, del miedo a la confianza, de la incertidumbre a la certeza de que podían impactar vidas con amor, paciencia y empatía. Mientras caminaban de regreso a casa, con el sol cayendo detrás de los árboles, Sofía abrazó a Rayo y susurró: «Gracias por enseñarme a ser valiente, a confiar y a soñar. Juntos podemos hacer que otros encuentren la misma alegría que nosotros encontramos». Rayo ladeó la cabeza, movió suavemente la cola y se acurrucó junto a ella, como si comprendiera cada palabra. En ese instante, Sofía supo que nada volvería a ser igual. La amistad, la confianza y el amor que compartían habían abierto la puerta a un mundo lleno de posibilidades y que cada día traería nuevas oportunidades para aprender, crecer y ayudar a otros. El jardín de Sofía, que alguna vez había sido un refugio solitario, se había transformado en un espacio de esperanza, aprendizaje y conexión. Cada flor, cada arbusto y cada sombra contenían recuerdos de momentos que habían marcado la vida de la niña y de Rayo. La primera caricia, el primer juego, el primer éxito compartido y cada desafío superado juntos. Allí, Sofía comprendió que su mundo había cambiado para siempre y que la soledad que alguna vez la había definido había dado paso a un universo lleno de posibilidades. La comunidad, que al principio miraba con escepticismo y cierta desconfianza, ahora reconocía el valor de lo que Sofía y Rayo habían construido. Vecinos, maestros y amigos comenzaron a acercarse, no solo para observar, sino para participar, para aprender y para inspirarse en la forma en que una niña y su perro podían transformar vidas a través del amor, la paciencia y la confianza. Cada sonrisa de un niño, cada gesto de curiosidad o alegría era una prueba tangible de que su propósito no solo existía, sino que estaba dejando huella en quienes la rodeaban. Pero la verdadera transformación no era solo externa, era profundamente interna. Sofía había crecido de maneras que ningún libro, maestro o juego podría haber enseñado. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a confiar en sí misma y en los demás, y a comprender que la empatía y la paciencia podían abrir puertas incluso en los corazones más cerrados. Su vínculo con Rayo
Le enseñó a interpretar emociones, a comunicarse sin palabras y a usar su talento para construir puentes donde antes había muros. Cada desafío, cada lágrima, cada momento de duda se había convertido en un peldaño hacia la fuerza y la confianza que ahora irradiaba. Una tarde, mientras observaban juntos el atardecer, Sofía sintió una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Rayo descansaba a su lado, tranquilo, confiado y atento. La niña pensó en todo lo que habían vivido, los días de miedo y soledad, los primeros contactos llenos de incertidumbre, los desafíos y obstáculos que parecían insuperables, y finalmente, el descubrimiento de un propósito que la había transformado a ella y a quienes la rodeaban. Comprendió que cada paso de ese viaje había sido esencial y que la amistad, la paciencia y la constancia habían sido las claves para abrir las puertas de un futuro lleno de esperanza. En ese momento, Sofía tomó una decisión consciente. Quería que su historia y la de Rayo llegaran a otros niños, a otras familias, a otros corazones que pudieran sentirse perdidos o solos. Quería enseñar que la amistad verdadera tiene un poder transformador, que la confianza puede construirse poco a poco, y que incluso en los momentos más oscuros, la paciencia y el amor pueden iluminar el camino. Cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo se convirtieron en un compromiso silencioso. Ayudar, inspirar y dejar un legado que trascendiera más allá de su jardín. A medida que la comunidad se acercaba a conocer la historia de Sofía y Rayo, los cambios eran visibles. Niños que antes eran tímidos y retraídos, ahora reían, jugaban y se acercaban a los demás. Los padres y maestros aprendieron a observar con atención y empatía, a comprender que cada niño tiene su propio ritmo y necesita su espacio para florecer. Sofía y Rayo no solo habían encontrado su lugar en el mundo, sino que también habían creado un impacto que se extendía como un efecto dominó, tocando vidas de maneras inesperadas y profundas. El clímax emocional llegó en un momento simple, pero poderoso. Sofía y Rayo caminaban por el jardín, rodeados de niños que reían y jugaban, mientras los rayos del sol iluminaban sus rostros. Uno de los niños más tímidos se acercó y, con una voz suave pero decidida, dijo: «Gracias, Sofía. Gracias, Rayo. Me siento valiente ahora». La niña sonrió, con lágrimas en los ojos, mientras Rayo movía la cola con alegría. Fue un instante que condensó todo lo que habían vivido: el miedo superado, la confianza construida, la amistad consolidada y el propósito descubierto. Pero el acto también dejó espacio para la reflexión y la inspiración. Sofía comprendió que cada acto de bondad, cada gesto de paciencia y cada pequeño esfuerzo pueden generar cambios que parecen invisibles al principio, pero que con el tiempo se vuelven profundos e irreversibles. Aprendió que el amor y la empatía no solo transforman a quienes los reciben, sino también a quienes los ofrecen. Y sobre todo, entendió que la verdadera grandeza no se mide por logros materiales, sino por la capacidad de tocar corazones y cambiar vidas con gestos simples y sinceros. El cierre de esta historia, aunque lleno de ternura y satisfacción, también es un llamado a la acción. Invita a cada espectador a mirar a su alrededor, a reconocer a quienes puedan sentirse solos o incomprendidos, y a ofrecer paciencia, comprensión y compañía. La historia de Sofía y Rayo demuestra que todos tenemos la capacidad de generar un impacto positivo, de construir puentes de confianza y de transformar vidas con amor, constancia y empatía. Cada sonrisa, cada pequeño gesto y cada acto de cuidado cuentan, y juntos pueden cambiar el mundo de maneras que nunca imaginaríamos. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Sofía abrazó a Rayo con fuerza,
sintiendo que la historia que habían construido juntos apenas comenzaba. Sus ojos brillaban con la certeza de que, aunque la vida traiga desafíos, su vínculo y su propósito permanecerían inquebrantables. Y mientras caminaban de regreso, rodeados de risas y alegría, Sofía comprendió que la amistad verdadera no solo cambia vidas individuales, sino que tiene el poder de iluminar comunidades enteras, dejando un legado que perdura más allá del tiempo, más allá de la distancia, más allá de cualquier miedo que alguna vez haya existido. En ese momento, la historia de Sofía y Rayo se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que la soledad puede transformarse en conexión, que la incertidumbre puede convertirse en confianza y que la paciencia, el amor y la empatía tienen el poder de cambiar el mundo, un corazón a la vez.